La comunidad Beit Meshovet. Beit Meshovet significa casa de restauración, ¿sí? Vamos a repetir usted conmigo un versículo de la palabra que en lo personal a mí me impactó mucho cuando lo vi, cuando lo estudié. Y dice Hechos 24:14. ¿Qué dice? Mas esto sí confieso, que según el camino que ellos llaman secta o herejía, dice la otra palabra, así sirvo a quién, al Dios de nuestros padres, creyendo todo lo que es conforme a la ley y a todo lo que está escrito en los profetas. Wow. Entonces, ¿quién de ustedes podría asegurar eso? Yo sirvo al Dios de mis padres creyendo todo lo que los profetas y la ley dicen. Aleluya. No todo lo podemos, no cualquiera que se diga hijo de Dios puede afirmarlo, que lo cree todo, porque creemos a veces nada más partes. Y si somos pastores, nada más creemos donde dice diezmo del Antiguo Testamento. Ya quedó abolido. Bueno, pero Pablo lo dice y está hablando del Nuevo Testamento, creyendo todo lo que la ley y los profetas está escrito. Nuestro tema del día de hoy es ¿cómo deberíamos de llamarnos? ¿Tú qué eres? Soy cristiano. ¿Tú qué eres? Soy judío mesiánico. ¿Y tú? No, pues yo soy ortodoxo. ¿Y tú reformado? ¿Y tú? No, yo soy bautista. Yo soy metodista. Yo soy etcétera. Cada quien me da su nombre que quiere. La pregunta es, ¿cómo deberíamos de llamarnos? ¿Cristianos? ¿Nazarenos? ¿Los del camino? ¿Mesiánicos? ¿Judíos? Etcétera. Esa es la pregunta crucial. ¿Cómo deberíamos de llamarnos? Y como un lugar de reunión o sinagoga, que ya veremos más adelante qué significa la palabra sinagoga. No, sinagoga no quiere decir un templo judío. Sinagoga solamente significa o quiere decir lugar de reunión. Entonces, como lugar de reunión, como sinagoga que somos, al presentar nuestros escritos, tanto por la internet, por la radio, aquí, o los que envío para que la gente estudie, esto nos hace estar expuestos en nuestra teología que creemos, que tenemos. ¿Por qué? Porque lo que estoy enseñando aquí, lo que estoy enseñando a mis hijos, lo estoy enseñando a toda persona que desee escudriñar lo que yo enseño. Entonces, eso nos permite rebatir o debatir todo argumento contrario a partir de lo que estamos predicando. No a partir de lo que dicen que soy, de lo que yo estoy predicando, de lo que estamos enseñando. Situación que a muchas personas les ha resultado convincente porque les muestro con las escrituras lo que enseño. Eso ha convencido a muchas personas porque les muestro con la escritura. Y ya que no es nada más lo mismo exponer en una charla por ahí en la televisión, en la radio, que presentar tus escritos, ¿sí? Que estar al pendiente de todo ello. Entonces es importante eso. Mira, antes de que se me olvide, nomás muévele tantito aquí si se me mueve el script, le mueves tantito ahí para que lo tengan, ¿ok? Entonces, es importante que nosotros tengamos eso en cuenta, hijos, ya que siempre vamos a tener que presentar defensa por lo que enseñamos. Entonces, lo primero que quiero que veamos es que toda congregación tiene un nombre, no importa dónde esté y en qué parte del mundo se encuentra. Toda congregación, llámese judía, llámese cristiana, llámese copta, llámese lo que usted quiera, satánica, todos tienen un nombre. La pregunta es esta, amados hermanos, ¿sí? ¿Cómo deberíamos de llamarnos nosotros? Déjenme reduzco aquí un poco la señal para tener una mejor observación. Entonces, como toda congregación tiene un nombre que los identifica, ¿se recuerdan que vimos al principio nosotros? Que nosotros nos identificamos como Beit Meshovet. ¿Qué significa Beit Meshovet? Casa de restauración, así nos llamamos.
Y bueno, aún cualquier congregación que quiera añadirse, confraternizar con nosotros, se va a tener que llamar de esa manera. ¿Por qué? Por la visión que tiene el rabino bajo el cual estoy. Él tiene esa visión de llamarse Casa de Restauración. ¿Por qué? Eso es otro tema que no puedo meterlo aquí, pero bueno, eso es para que entienda que todos tenemos un nombre, algo como nos llamamos. Entonces es necesario, amados hermanos, que para afirmar yo soy esto, tenemos que tener un papelito. En otras palabras, dice el dicho, papelito habla. Y las palabras se las lleva el viento. Yo puedo decirles, hermanos, yo soy el primo hermano de Barack Obama. ¿Sí? Puedo decirles, pero ¿podría demostrarlo? Ese es el problema. Cualquiera de ustedes me puede decir, no, es que yo soy cristiano porque así dice la Biblia que me tengo que llamar. ¿Podría demostrarlo? A lo mejor lo que yo voy a enseñar hoy derriba por tierra tu argumento. Posiblemente. Entonces es por eso que el día de hoy vamos a mirar lo que dice el pacto renovado. ¿Sí? ¿Qué es el pacto renovado? ¿Sí? El pacto renovado es el Brit Hadashah, pacto renovado. ¿Para qué? Para que tengamos un contexto. Es necesario conocer un poco la historia de todos aquellos que eran seguidores del que hoy nosotros decimos seguir. ¿Quién? Cristo Jesús, o mejor dicho, Yeshua HaMashiach, en hebreo. ¿Sí? Entonces, si usted es seguidor de alguien, tiene que imitarlo. Pero vamos a mirar en las escrituras cómo se llamaron ellos. ¿Cómo se llamaban? ¿Qué decían que eran? ¿Cómo se referían a ellos? ¿Sí? Si yo hago la pregunta ahorita, más de uno levanta la mano, les llamaban cristianos. Ok, esa es la parte que tú has leído. ¿Qué con las otras? ¿Sí? Una moneda no nomás tiene una cara, tiene dos. Una tortilla no nada más te la comes de un lado, te la comes entera. La escritura, entonces creemos lo que dijo el rabino Shaul Pablo, creyendo todo lo que los profetas dicen y la ley, o nomás creemos Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que creemos entonces? Vamos a ver cómo se refirieron a ellos, cómo les llamaban. Y para que me entienda un poco, voy a decirle que debemos entender que históricamente, cuando nace nuestro amado Yeshua HaMashiach, la religión, por llamarlo así, de la que él formaba parte, no era cristianismo. Tal vez usted nació cristiano y le dijeron, es que toda la vida hemos sido cristianos, Jesús era cristiano. Lo siento, él nunca fue cristiano. Nunca, nunca, jamás. Ni desde que nació ni cuando era grande. Él jamás dejó de ser judío. Entonces, si hablamos de religión, ¿cuál religión tenía? La religión judía. Si hablamos de religión. Él nunca fue cristiano, ni metodista, ni bautista, ni presbiteriano, ni solo Jesús, ni pentecostés, ni pentecostal, ni nada que usted le busque. Él no fue nada de eso. Entonces, Jesús nace en el judaísmo. Ya se le dominaba así, no porque él quiso, no porque dijo, no, yo voy a nacer en el judaísmo. Ya se le llamaba así, históricamente, por las situaciones que pasaron, ya se le llamaba así en aquel entonces. Pero dentro de ese judaísmo, existían diversas corrientes teológicas, que es lo que estamos viendo aquí. O sea, no solamente existía un judaísmo ya, en total. Para que me entiendan, voy a formar un círculo que incluso lo tengo en el libro que hemos editado, el libro de la ley, que es la ley. Y dentro de ese círculo puse bautistas, metodistas, presbiterianos, wesleyanos, solo Jesús, bautistas reformados, etc. Dentro de ese círculo, llámese de la denominación que se llame, lo conocen como cristiano. Bueno, aquí tengo unos grupos, que no solamente dos, los tenemos o los podemos rastrear por fuente histórica, pero los demás los tenemos en las escrituras. Primer grupo de ellos, ¿quién nos conoce? A los fariseos, ¿verdad que sí? Por supuesto. ¿Ves a alguien que nomás dice que haga, si no lo hace, le llamas fariseo? No tengo que dar una explicación teológica de qué son fariseos. La mayoría de personas, es más, quiero decirles que hasta en los comentarios de fútbol dicen escribas y fariseos, serpientes y dragones, creo que es el Apocalipsis, golazo. Creo que algo así dicen por ahí, los que ven, sí, pero ¿saben quiénes son los fariseos? Entonces, fariseos. Mateo capítulo 3, versículo 6. Si alguien lo tiene, me ayuda a buscarlo. Quiero que participe para que despierte. ¿Sí? ¿Qué dice Mateo capítulo 3 y verso 6? Y eran bautizados, hablando de Juan el Bautista, que la gente venía a él, o Yohanan Amatbil, ¿sí?
por él en el Jordán. Por él, por Juan el Bautista. ¿Dónde? En el Jordán. Conforme, confesando sus pecados, Sí. al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos, Al ver que muchos de quiénes, hija? Fariseos. Permítame ahí. ¿Cuál es el primer grupo que identifica la escritura? ¿Cómo se les llamaba? Fariseos. Ok, ahora, ¿estos fariseos eran griegos? No. ¿Eran mexicanos? No. ¿O eran judíos? Judíos. Entonces estamos hablando de un grupo que se llama fariseos, pero son judíos. ¿Qué religión tienen? Judío. Judaísmo. Judaísmo, ¿correcto? Menciona otro grupo más. Venían a él los fariseos y ¿quiénes más? de los saduceos. ¿Y quiénes? Saduceos. Mateo capítulo 3, versículo 6. Encontramos dos grupos aquí, es más, los vamos a encontrar constantemente debatiendo a lo largo del ministerio de Yeshua, de Jesús, ¿correcto? Entonces estos dos grupos los vamos a encontrar ahí siempre, van a estar ahí, siempre van a aparecer. Este es el primer versículo que les doy, pero hay muchos más. Entonces para entender y conocer que había un grupo llamado fariseos, otros llamados saduceos, ¿y qué eran ellos? Judíos. ¿Gringos? No. Judíos. ¿Eran salvadoreños? No, chicos. ¿O qué eran? A ver, respóndame. Judíos. Eran judíos. Tenemos un tercer grupo, los esenios. ¿Quiénes son los esenios? Históricamente, los rollos del Mar Muerto que encontraron en las cuevas de Qumran, se ha especificado y se ha dicho que los escribieron son los esenios. No aparecen en la escritura, pero los tenemos como fuente histórica. Prueba de ello es que aún los rollos del Mar Muerto hablan de ellos. Y se cree que Juan el Bautista era uno de este grupo, de los esenios. ¿Sí? Entonces no tengo el versículo bíblico, pero lo podemos encontrar en la fuente histórica. ¿Quiere googlearlo? Google ahí. Esenios. Le sale Google. En Wikipedia le sale quiénes eran los esenios. ¿Sí? Y vamos a entender mejor. Ahora, tenemos otra palabra bien conocida. ¿Cuál? Cristianos. Cristianos. Pero entendiendo que se hablaban hebreo, ¿sí? Y cristiano es una transliteración al español, ¿sí? ¿Cómo sería entonces que se llamaban en hebreo? ¿Sí? Si Cristo es Mesías en hebreo, y a esto les llaman cristianos por supuestamente ser seguidor de Cristo, entonces, y Cristo en hebreo es Mesías, ¿cómo creen que se llamaban ellos entonces? ¿O cómo les llamaron? Meshiachim. La palabra es Meshiachim porque viene de Mashiach, del Mesías. Alguien que está siguiendo al Mesías. Y de estos tenemos allá en Hechos capítulo 11, verso 26. Se congregaron ahí todo un año y se les llamó por primera vez en Antioquía ¿cómo? Cristianos. Ni modo que no sepa, ahora sí. Pero tenemos otro nombre. Ahora, pregunta, antes de pasar, adelante. Pregunta del milenio. De los 144,000 van a ser salvos. Esos cristianos que hablan del libro de los Hechos, ¿qué eran? Judíos. ¿Eran qué? Judíos. O sea que seguimos entonces hablando, llevamos ya 4 grupos que siguen siendo Judíos. hasta aquí judíos. ¿Ok? Tenemos otra denominación, Nosrim o Nazareos. ¿Sí? Nazarenos, me equivoqué, es nazareno. ¿Sí? No es nazareos. Nazareo es el que hacía un voto de abstenerse de muchas cosas, que lo tomaremos en otro momento, si quiere una explicación más profunda. Me equivoqué aquí, debe ser nazarenos. ¿Sí? ¿Dónde nos encontramos? Hechos 24:5. ¿Quién me lo puede leer, por favor? Porque hemos hallado que este hombre, Pablo, o Shaul, su nombre hebreo, Pablo conocido en la Biblia, ¿sí? es una plaga. Es una plaga. Siga. Y promotor de sediciones, de revueltas, de revoluciones, de guerrillas. Ajá. Entre todos los judíos. ¿Entre todos los qué? Judíos. Oh, y están hablando de Pablo. Este predica entre todos los judíos. Es una plaga este Pablo. ¿Qué más dice? Por todo el mundo. Es por todo el mundo. Entonces, los judíos, va todos los judíos, todo el mundo les anda diciendo que esto y esto y esto. ¿Y qué cosa es?
cabecilla Es el cabecilla de la secta de la secta. de los nazarenos. ¿Cómo le llamaban? Nazareno. Lo están acusando. Oiga, y cuando a ti te acusan de algo, esto ya es serio. ¿Qué están diciendo? Hemos encontrado que este hombre es una plaga. ¿Sí? Una mortandad, es una peste, dice otra versión. Y es un revoltoso entre todas las comunidades judías que están esparcidas en todo. Ya estaban en la diáspora en aquel entonces. Dice, además es el cabecilla de los ¿qué? De los nazarenos. Hechos 24. Entonces, ¿cuántos grupos llevamos de aquí? Por lo menos bíblicamente. 1, 2, 3, 4. Por lo menos bíblicamente. Llevamos 5, pero uno vamos a suponer que a usted no le gusta la historia. Ok, llevamos 4 bíblicamente. Uno más. ¿Sí? ¿Cómo les llamaban? Haderech. ¿Qué es Haderech? Camino. El camino. Le llamaban los del camino. Y con esto voy a demostrar que son muchas más veces las que se les llama los del camino que cristianos, nazarenos y de otra cualquier índole. ¿Dónde podemos encontrar una fuente ahorita? Hechos capítulo 9, versículo 2. ¿Qué dice por allá atrás los que tienen luz? A ver, si me lo... Alguien más, hermana, porque todos nomás usted está leyendo que están dormidos ya. Hechos 9, 2, por favor, ¿quién lo tiene? Amén. Léalo. Y les pidió cartas, y le pidió cartas al sumo sacerdote, ¿para dónde? Para las sinagogas. Permítanme una cosa, ¿a dónde iba a ir a apresar Pablo a los cristianos? Sinagoga. Olvídate de que iba a la iglesia cristiana, a la sinagoga, para la sinagoga. ¿Qué más? A fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, Permíteme, algunos hombres o mujeres, ¿de dónde? de este camino, Del camino, los trajera presos a Jerusalén. ¿Correcto? Vamos a ver otro grupo más. Ok, pregunta. ¿A dónde iban a apresar a los del camino? ¿A dónde los arrestaba Pablo? Iba a la carreta a ver a ver aquí quién es el cristianillo. ¿O dónde los arrestaba Pablo? Lo digo porque a lo mejor usted tiene un concepto que Pablo andaba persiguiéndolos allá en las calles, en el mercado. Iba a las sinagogas. Entonces, ¿dónde se reunían? La sinagoga. Con los mismos judíos, ahí estaban. Entonces, para que no me salga con que otra cosa. Ok, sicarios. La palabra sicario, la palabra sicario viene de alguien que usaba una daga que se llamaba sica. ¿Sí? Y los sicarios no son los que están ahora en México con los zetas. Sicario es alguien alguien celoso en Israel que no quería enemigos, no quería Roma, no quería gente que estaba dañando la nación. Entonces ellos cargaban su sica aquí en el cinturón, y de pronto encontraban a alguien que era del contrario, era romano, lo que sea, nomás pasaban y ¡pah! Se la metían en el estómago, se la revolvían y vámonos. Se escapaba por las callecitas. Entonces por eso le llamaron sicarios, por la sica que ellos usaban. Entonces, pero eran gente que quería, juntamente con los celotes, la liberación del pueblo del Eterno. Vamos a ver quiénes son estos sicarios. Hechos 21:38. ¿Quién lo tiene? Por ahí atrás. A ver. ¿no eres tú aquel egipcio que levantó una... Le pregunta el que va a apresar a Pablo, el que lo va a guardar. ¿No eres tú aquel egipcio que qué? una seducción antes de Que levantó una sedición, una revuelta. ¿Antes de qué? estos días? Antes de estos días. Y sacó al desierto los 4,000 Ajá, y llevó al desierto a los 4,000. ¿No eres tú qué? cisarios. Sicario. ¿Cuántos? ¿Llevó qué? ¿Cuántos llevó? 4,000 qué? Sicarios. Entonces, encontramos... Ahora, esta era la secta de los qué? De los sicarios. Ok, ¿cómo les llamaban a estos? Mire, pregunta, ¿quién se acuerda de lo que dice Hechos 24:5? Así sin leerlo, que me diga, decía más o menos esto. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Que era cabecilla de quién? Con los nazarenos. Ok, este hombre es una peste. Este hombre anda revolucionando Israel. ¿Sí? ¿Y sabes qué? Es cabecilla de la ¿qué? Secta. Ok. Hoy usted se atrevería a decir, soy de la secta de los mesiánicos. ¿Se atrevería a decir, soy de la secta cristiana?
soy de la secta fulana. No se atreve, ¿sabe por qué? Porque el concepto actualizado de secta tiene que ver con algo diferente a lo que eran los tiempos de Yeshua, de Jesús o de Pablo. Entonces, ¿cómo les llamaban? Secta de los fariseos, secta de los saduceos, secta de los esenios, secta cristiana, secta de los nazarenos. No les llamaron nada más cristianos, eran la secta de tal grupo. ¿Por qué? Porque secta era simplemente una elección, que vamos a ver más adelante. Entonces, ya fuimos a los sicarios, ahora vamos con los celotes. ¿Sí? Y creo que su propia palabra lo dice. ¿De dónde viene la palabra celos? ¿Sí? Si yo pregunto aquí quién es celoso, me van a decir que el más gordo, pero no, quién es celosa, pero sin embargo habla de celos, que era gente que tenían celos por Israel y querían simplemente liberar al pueblo. Lucas capítulo 6 versículo 15, ¿quién me lo lee? De allá atrás, ¿quién de los de atrás? A ver, puro valiente, a ver, léalo por favor. Judas, hermano de Jacob. Judas, hermano de quién? Jacob. Jacob. Gracias, hermano. ¿Qué más? Y Judas Iscariote. Y Judas Iscariote. ¿Qué más? Que llegó a ser el traidor. Que llegó a ser el traidor. ¿Qué más dice? Todo. ¿Es todo? Ok, 15, please. Chapter 6. Mateo, Tomás, Jacob, hijo de Alfeo, Simón, llamado Zelote. ¿Simón era qué? Llamado Zelote. ¿Por qué cree que andaba armado ese Simón Pedro? ¿Por qué cree? ¿Que nomás para guardar las apariencias o porque era celoso? Por cierto, el Pedrito era de esos. El que usted conoce como Pedro, ¿era qué? Ese no, ¿era qué? Celote. Ese Simón es el que usted conoce como Pedro, Simón Pedro, hijo de Jonás. ¿Era qué? ¿Pedro era qué? Celote. Nomás que el otro movió la cabeza del miedo que tenía, movió la cabeza y no me le dejó la oreja, pero le quería mocharle la cabeza. Mucho oreja. Ok, miren, ¿cuántos estamos viendo hasta aquí? Grupos dentro del judaísmo de Jesús. 8. ¿Y eran qué? Secta. Judíos. Una secta judía. Entonces, si la Biblia habla tanto de secta judía, hay que entender por lo menos que es una secta, ¿no? De perdida. Ya con que entendamos en este estudio que es una secta, bueno, ya entendí que es una secta. Porque la Biblia habla de sectas, y si nosotros no sabemos que es una secta, pues quedamos bailando. Último grupo. Bueno, tenemos otros, ebionitas. Estos ebionitas es una fuente histórica nada más, no lo tenemos. Al final del estudio tengo una enseñanza de Wikipedia que saqué si quiere verla. Ahorita no me quiero meter ahí, pero es una fuente histórica. ¿Por qué? Porque son como 40 hojas las que tengo y apenas voy con 2. Herodianos, Mateo capítulo 22, versículo 16. Pero no se espante, lo voy a predicar las 40 hojas al día de hoy. ¿Ok? Mateo o Matitiago capítulo 22, versículo 16. Le enviaron sus discípulos junto con los herodianos. Le enviaron sus discípulos ¿junto con quién? Con los herodianos. ¿Quiénes son los herodianos? ¿Quiénes son? Un grupo de soldados que tenían autoridad en Israel, que empezaron precisamente con lo que con Herodes. Es más, eran de la Guardia Real. Por eso eran herodianos, ¿sí? Y ahí viene esa palabra. Ahora, los encontramos, ¿qué van haciendo? Van escoltando a alguien que llevan preso. Y lea la historia para que usted se dé cuenta. Entonces, esta era una guardia, pero también era una secta de los herodianos. Todos tenían su secta. Entonces, todo esto que acabamos de ver no son las únicas corrientes judías que existían. Esto solamente los hice por mencionar en sí un grupo para que usted entienda qué son los grupos o sectas que existían en el tiempo de Yeshua. Las sectas. ¿Qué son las sectas? Hoy en día, la palabra secta, esta palabra, se usa en un sentido despectivo, de desprecio, de, uy, no te me acerques, la plaga, ¿sí? Se usa en ese sentido. Oye, ¿ya fuiste con la secta de los que celebran su culto? Uy, qué bueno que me dijiste, pensaba ir, pero ya no voy a ir, ¿sí? Entonces, la palabra secta, hoy,
tiene que ver como con oculto, como con brujería, con tinieblas, pero tinieblas en la cabeza, yo creo, porque ni siquiera saben, ¿sí? Entonces, ya que así se les denominaba a algunos grupos, o se les denomina, más bien, algunos grupos no institucionales. Por ejemplo, para que me entiendan, todos los que no están con Roma dicen que son sectas. Pero también dentro del cristianismo, si usted no está con ellos, dice que los demás son una secta. O sea que por donde le buscas, secta. Secta. ¿Ok? Entonces, secta se usa para despreciar o denominar al que no está con tu institución. Es decir, no reconocido por la mayoría de gentes. Por ejemplo, pregunta. No quiero ofender a nadie que tenga una corriente a la cual asiste, lo respetamos y vamos a ver eso. Pero ¿quién va a dudar que un católico es cristiano? Dale. ¿Tú qué eres? Soy católico. Oh, tú eres cristiano. Gracias, Dios te bendiga, hermano. ¿Sí? Nadie va a dudar. No, tú eres de la secta católica. Nadie le dice así. Pero dígale, soy solo Jesús. ¿Eres de esa secta de los solo Jesús? Oh, no, que no sabías que tan mal. Y empieza el debate ahí. ¿Sí? Entonces, pero dígale, ¿soy cristiano de la denominación más grande? Oh, Dios te bendiga, güey. Bendiciones. ¿Sí? O sea, si eres de los grandes, no eres secta. Pero si no, ya estás fuera de lo que no es institucional. Es decir, lo que no es reconocido por la mayoría de gentes, tal y como lo establece el diccionario. ¿Qué dice el diccionario? El diccionario para secta dice esto: conjunto de creyentes en una doctrina particular. En otras palabras, cuando vemos que eran celotes, es porque eran celosos, o sea, tienen algo en particular. Que eran saduceos, es porque son un grupo particular. Siguen siendo judíos, están dentro del judaísmo, pero tienen una creencia que los hace particulares. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa secta? Conjunto de creyentes en una doctrina particular o de fieles a una religión. Que el hablante. Ahora, eso es lo que es la palabra secta hoy en día. No es lo que dice el diccionario, no es lo que dice la Biblia, y lo vamos a ver. Pero hoy en día pregúntale a alguien, oye, fíjate que fui con la secta de los judíos mesiánicos. No te andes metiendo ahí, te van a sacrificar a ti también. ¿Sí? Te capaz de que te queman vivo. ¿Por qué? Porque la palabra secta quiere decir que si tú no estás con ellos, tu religión es falsa y por lo tanto es una secta. Y miren, y curiosamente me lo dijo alguien una vez, un pez grande, un pez gordo, como usted le llama, de esos que están arriba, pesados de la religión. Es que si no estás con nosotros, no eres de Cristo, ¿me entiendes? O sea que pasar de Cristo tengo que ser primero de usted, ni que fuera mormón. Y así me lo dijo. Entonces dice, lo siento, no te puedo invitar a predicar. Es que yo no dije que quiero venir a predicar. Usted fue el que me invitó a comer. Me oyó predicar y me está invitando a comer. Y me dice que no me va a invitar a predicar. Yo no le dije. Gracias al Eterno, a ningún pastor le he llamado, oye, ¿me dejas predicar? Yo quiero predicar. Siento del Espíritu predicar en tu iglesia. No, eso es un espíritu pixero que tiene. ¿Sí? Nunca hice eso. Y no lo voy a hacer. Porque tengo un ministerio. Tengo un llamado de Dios. Y mi llamado es enseñar donde quiera que yo esté. Entonces, sin embargo, en el Brit Hadashah o Pacto Renovado, se usa precisamente la palabra secta para definir a todas las anteriores corrientes judías que he especificado. Entonces, ¿cuál es el concepto hoy en día? Si era secta de los fariseos, no, es porque no estaban con Cristo. Si era secta de los saduceos, es porque no creían en Dios. Si era secta de los fariseos, es que esos son herejes. No, sácate eso de la mente. Ellos creían en Dios, creían en el Dios de Israel, creían en el Dios de Yeshua, solamente que no compartían lo que Yeshua predicaba. Eso es correcto, ¿sí me entendió? Pero no quiere decir que no creían en Dios. Creían en Dios como tú dices creer en Dios, ¿sí? Es más, dice Satanás, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. No, eso no dijo Satanás, dice la Biblia, hermano. Y nadie me dijo nada, miren. Santiago, ¿sí? dice. No lo dijo Satanás, lo dice la Escritura. Pero dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen Y tiemblan. ¿Y saben quién lo dijo? Jacob.
¿Sí? San Jacob, Santiago. Eso es lo que lo dice. Pero que yo sepa, Yeshua no tenía ningún hermano llamado Santiago. Si lo vemos dice Jacob o Jacob, ¿sí? Así dice la escritura, pero bueno, hay que entender que a veces nos dan gato por liebre, nos pican los ojos con todo y lentes, gloria al Eterno, ¿sí? Entonces, amados hermanos, en el Brit Hadashah, la palabra griega para secta, que es como nos llegó como nos llegaron las escrituras del Nuevo Testamento. Las tenemos, la mayoría de escritos antiguos que hay, manuscritos antiguos, son en griego. Estoy esperando que aparezcan los hebreos, pero mientras tanto tengo que enseñar de lo que tenemos. En el Brit Hadashah, la palabra griega para secta es Haireisis, ¿sí? Aquí lo tenemos, es la palabra griega 139 de la concordancia Strong, ¿sí? Esta es la manera como se escribe en griego y se pronuncia Haireisis, ¿sí? Que viene a su vez, su raíz etimológica viene del griego, la palabra griega 138. ¿Qué significa entonces Haireisis o secta? Propiamente significa elección. Ya espero que esto te abra tu entendimiento. Cuando hablamos secta de los fariseos, ¿qué son? Alguien que eligió ser de ese grupo de los fariseos. No es que eran herejes, no es que eran del demonio. Eligieron pertenecer a ese grupo. Secta en griego lo que quiere decir propiamente elección o una alternativa. Eso es lo que significa en el original. Eso es lo que significa secta. Pero ¿qué específicamente se habla de un partido o abstractamente de alguien que se desunió? Por ejemplo, voy a hablar algo que me entiendan. Barack Obama se desunió de los demócratas. Quiere decir que él se apartó del partido demócrata. ¿Ok? Entonces, eso es lo que quiere decir una secta. Y ya por último tenemos disensión. Una de las últimas definiciones es herejía. Curiosamente, es la que todos creemos las últimas definiciones en lugar de creer las primeras de lo que significa. ¿Sí? Secta, ¿qué se te viene a la mente? Un hereje. La secta de... No, ni me hables de ellos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo primero que se nos viene a la cabeza es lo último. ¿Sí? Secta, que a su vez proviene del vocablo griego heiromai. Vamos a ver qué significa heiromai. Etimológicamente significa entonces una elección. De ahí que las anteriores sectas se distinguían por cuanto habían tomado una elección. Pregunta: ¿cuántos de ustedes han tomado una elección? Una es cuando te llevan tus padres a la iglesia, es que tienes que ir, te vas a sentar conmigo y nomás quiero que acá. Cuando te lleva tu papá, tu mamá, ahí estás. Pero ¿qué cuando tú eliges? Yo decido seguir esto. Y te van a decir que eres un hereje. Eso no es lo que yo te enseñé. No es la religión de tus padres, pero tú estás tomando una elección. ¿Por qué? Por lo que tú crees conveniente. Tus padres tomaron una elección por ser cristianos, por la iglesia donde van, creyeron que era conveniente. No los estoy acusando de que están mal. Simplemente tampoco tienen derecho de acusarte a ti o a mí de que soy un hereje por tomar una elección. Por eso estamos analizando las escrituras. Entonces, las anteriores sectas se distinguían por cuanto habían tomado o hecho una elección. ¿Pero elección de qué? Pues precisamente de la corriente teológica a la que se adjuntaban, se ascribían, que a su vez confirmaría sus creencias. Hay personas que tú le dices, mira, es que la Biblia dice esto, no le entra por nada. Va a otro lugar y dice, es que la Biblia dice así, sí, lo entendió perfecto, y ahí se queda. Eligió, ¿por qué? Porque creyó que es conveniente para lo que le está pensando. ¿Sí? Hay gente que son como el que vota ahorita por Obama, Ricky Martin, que acaba de salir del closet y dicen, aquí no puedo estar, aquí condenan por mi estilo de vida. ¿Sí? Pero se va a la iglesia donde sí lo permite y dice, ay, esta es mi revelación, que yo sabía que estaba en la Biblia algo que me amparaba. Eligió eso, ¿por qué? Porque va de acuerdo a su estilo de vida. Hay congregaciones que solamente te van a decir, si tú traes tu diezmo, aunque no vengas, además lo puedes mandar por correo, mira. Y aquí oramos por ti. ¿Les importa tu vida? No. ¿Les importa tu alma? No. ¿Les importa tu
dinero. Ah, no mandes el diezmo y vas a ver que te están tocando ahí. Vinimos a ver, hermano, cómo está. ¿Cómo va la situación? Pero entonces, empiece a tomar su elección usted. Empiece a pensar qué le conviene. ¿Lo que dice el Eterno o lo que diga José Martínez? Empiece usted a considerar eso. Entonces, es importante entender que se usa precisamente esta palabra secta para distinguir aún a los seguidores de Jesús el Mesías. Yo tengo una pregunta. ¿Ustedes sabían que aparte de cristianos les habían llamado de otra manera? Ahora, si al jefe, que es el jefe, que dicen, este es el jefe de la secta de los nazarenos, si al jefe le llamaron que era de una secta, ¿cómo cree que les llamaban a los seguidores? Bueno, más fácil, a ver si canta un gallo. Si tu papá es mexicano, tu mamá es mexicana y naces en México, ¿tú qué eres? Mexicano. Entonces, si el jefe es de la secta y le predica a la secta de los nazarenos, ¿qué son ellos? Una secta. ¿Sabías tú que a los que tú dices que son tus hermanos antiguos les llamaron que eran una secta? Surprise. ¿Sí? Bendito sea Adonai. Entonces, es importante tener presente que todas esas sectas que vimos hace un momento seguían siendo judías. No por ser la secta fulana ya eran de romanos. No, seguían siendo judíos. Ya que para ese entonces el judaísmo era la religión, hablando así, que los agrupaba. ¿Sí? Vamos a seguir viendo nuestro... entonces, vamos a mirar aquí. Solamente que hay que entender una cosa. Cada secta tenía su propia visión de la voluntad del Eterno. Pero no por ello no creían en lo mismo o en el mismo Dios, hablando generalmente, en lo básico, sino que de alguna manera existían asuntos que los diferenciaban, todo tal y como sucede en la actualidad en las diversas denominaciones cristianas. Pregunta, ¿un bautista cree lo mismo que una asamblea de Dios? Creen en el mismo Dios, es lo básico, lo importante. ¿Creen en el mismo Dios, sí o no? ¿Pero tienen la misma creencia? No. No. Hay unas cuantas cosas que los separan, que los hacen diferentes. Entonces, entendiendo eso, ahora, un asamblea de Dios y un presbiteriano, ¿creen en el mismo Dios? Sí. Pero hay otra cosa que los diferencia. Entonces, entiéndalo, no por ser de otra denominación, deja de ser cristiano. Se sigue llamando cristiano, ¿sí o no? Entonces, estos, no por ser de la secta fulana, dejaban de ser judíos. Entienda eso. Seguían siendo lo que fueron, lo que son. Bendito sea Adonai. También existe en las diversas corrientes judías contemporáneas, y se los puse aquí para que entienda. Ahí está la corriente Ay, bendito sea el Eterno. ¿Fue usted o fui yo? Fui yo. Entonces aquí lo solucionamos. Existen la corriente judío ortodoxa. Con esos se los recomiendo que mejor ni los saluden. Nomás dígale shalom de lejos y Javi. ¿Sí? Existen los reformistas. Existe el judaísmo conservador. Existen los judíos mesiánicos. Existen los judíos sionistas. Y hay más. Así le voy a estar agregando a la lista. O sea, por ejemplo, ¿quién me menciona 4 corrientes cristianas? Rápido, a ver, alguien que me diga. Yo conozco 4. Bautistas, pentecostales, presbiteriana, Mormones, católicos. ok. Tenemos 4 ya. Sí saben entonces. A ver, 3 corrientes judías. Judío ortodoxo, mesiánico y Conservadores. Entonces, ¿se da cuenta cómo de los dos lados hay tela para cortar? Ahora, el metodista, porque no es asamblea de Dios, ¿no es cristiano? ¿O sí? Ok, el judío mesiánico, ¿sí? Por no ser sionista, ¿ya no es judío entonces? Sigue siendo judío. Entonces, bendito sea el Eterno. Vamos a ver nosotros algunos ejemplos el día de hoy. ¿Sí? Vamos a ver algunos ejemplos
de cómo les llamaban. Espero que esto no los duerma. Denme un poco de tiempo, gloria a Adonai, para irnos pronto. Primer ejemplo. Hechos capítulo 15, versículo 5. Miren, ¿qué va a aparecer aquí? Pero algunos de la... ¿De quién? De la secta de los fariseos. Que habían creído. ¿Creído en quién? ¿En Dios? ¿En quién? Yeshua. Porque se supone que ellos creían en Dios desde pequeños. Se les metieron, tú eres judío, tú crees en el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Entonces, no es que creí, porque luego se usa, es que se piensa, es que estos habían creído en Dios por primera vez. No, sino eran mexicanos que creían en la serpiente emplumada y luego creyeron en el Dios de Israel. ¿Sí? No eran de Honduras que creían en el Empire y después de ahora, oh, en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Entienda eso, hermano. Bueno, eran salvadoreños, pues, que creían en el cipitillo y ahora ya creen en el Dios eterno. Bendito sea el Eterno. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, o sea, que Yeshua era el Mesías, no que habían creído en otra religión, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Quién aparece aquí? La secta de Hechos 5:17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de ¿quién? De los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Hechos 24:5. ¿Qué dice? Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla. Entonces, tenemos tres grupos ahí. ¿Cómo les llamaban a nuestros hermanos o a la iglesia primitiva? Nazareno. Pero era una secta, por si no lo sabe. La secta de los nazarenos. Ahora, ¿se había usted puesto a pensar en que a sus hermanos antiguos les llamaron una secta? Porque es bien fácil hablar de los fariseos, hipócritas y qué sabe qué. Es bien fácil hablar de la secta de los fariseos. Pero ¿sabes tú que los fariseos eran lo mejor en religión hablando en el tiempo de Yeshua? No dije que estaban totalmente correctos. Dije eran lo mejor hablando en religión. O algo de lo mejor. Se esforzaban. Pero el problema es que cuando nos vemos debatiendo teológicamente con Yeshua, pensamos que era pura hipocresía. ¿Sí? Entonces, tenemos tres versículos. Uno que habla de la secta de los fariseos, judíos. Otro que habla de la secta de los saduceos, judíos. ¿Sí? Y el último que nos habla, bueno, el tercero que nos habla de la secta de los nazarenos. ¿Y estos eran? La secta de los nazarenos. ¿Pero qué ¿de qué nacionalidad eran estos? Judíos. Oh, ¿seguros? A ver, levante la mano. ¿Quién cree que eran judíos estos nazarenos? ¿Vale? Pues 3, 4 que crean eso. Está bien. Vamos a ver a nuestro siguiente ejemplo. Entonces, ¿cómo? No tengo, ¿no? 24:5. Ok, sí lo tengo. Okay. Con esto que acabamos de ver, podemos considerar estrictamente, como dice la Escritura, que somos una secta del judaísmo. Sí. La verdad, sí. Somos una secta del judaísmo. Pero decir a la gente, somos una secta judía, luego es que te pongan un papel en la frente y otro en la espalda que diga, pero de acuerdo a la Escritura, podríamos llamarnos la secta de los judíos, etc. ¿Sí? Ahora, pero la pregunta es, ¿cómo? ¿Mesiánicos? ¿Nazarenos? ¿O la secta del camino? ¿Cómo deberíamos de llamarnos? Bueno, vamos, ¿les parece bien que veamos primeramente a lo que es cristianos? ¿Sí? Vamos a mirar primeramente esos ejemplos. ¿Cómo se les llamaba a los seguidores del Mesías, de Cristo Jesús? Comúnmente se cree, la mayoría de la gente cree que eran cristianos, de la misma pronunciación griega, ya que así dice en Hechos capítulo 11 y verso 26, dice, y se congregaron allí todo un año. Allí es en Antioquía, una ciudad fuera del límite territorial de Israel.
¿sí? Pero era una sinagoga y estaban ahí los judíos. Se congregaron ahí todo un año con la... ¿Con la qué? Iglesia. Ok, con la iglesia. Es que ahí dice iglesia. Pero bueno, no es mi tema ahorita, pero tengo... Y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿A dónde? ¿Cómo se les llamó? La palabra cristianos, esta que está aquí, literalmente significa ungidos. Es una palabra que viene del griego crio, que significa ungir, y no como comúnmente se enseña, que incluso me lo enseñaron en el instituto, que cristiano quiere decir un pequeño ungido, ¿sí? Crio viene de ungir, y eso solamente los que les llaman eran los ungidos. Entonces, la palabra crio o ungir proviene del hebreo mashah, que significa lo mismo, ungir. Ahora, ¿por qué del hebreo? Pues sencillamente porque es el idioma en que habló el Eterno a Moisés, a sus profetas, y es el idioma del pueblo que él decidió escoger, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a saber qué significa Mashiach? Si Mashiach en griego es Cristo, y de ahí lo transliteraron al español como Cristo también. Entonces, Cristo, ¿pero qué significa Cristo? Creo que quiere decir crucificado. No, Cristo no significa crucificado. Cristo es la palabra de Mashiach, o de Mashah, que significa ungir. Entonces Cristo significa ungido. Esa sería la traducción al español, pero en hebreo es Mashiach. ¿Y qué es Mashiach? La traducción es alguien que es ungido, un ungido, ¿sí? Esa es la interpretación correcta. Entonces, importante que la palabra griega para cristianos en hebreo, su equivalente es Meshiachim, que a su vez proviene de Mashiach, ungido, y a su vez de Mashach, ungir, como previamente lo explicaba. Entonces, si Yeshua es el Mashiach, ¿cómo se le llamaron a sus discípulos? Meshiachim. ¿Por qué? Porque eran ungidos. Y quiero que entienda una cosa. Estoy hablando de que eran palabras hebreas porque su cultura no era griega, no era inglesa, no era romana. Es por lo tanto sus nombres, por lo tanto lo que hablaban, su contexto cultural, es un contexto hebreo. Y es el idioma con el cual el Eterno decidió hablar y entregar las escrituras a su pueblo. Por ello, entonces en lugar de decir cristianos, decimos Meshiachim, ¿sí? Que sería lo más correcto, o mesiánicos, como se dice en español. Usted me podría preguntar, ¿cómo me pruebas, hermano, escrituralmente que deberíamos de usar el hebreo y que esa sea la voluntad del Eterno? Porque yo tengo entendido que el pueblo hebreo en los tiempos de Jesús hablaba en arameo. Ok, pregunta. Pablo está testificando ante un rey y le dice, cuando iba por el camino para Damasco, hubo un resplandor, cayó a tierra y oyó una voz que le decía en idioma hebreo. ¿Qué? ¿Quién secunda a ese hombre? Beto nomás. 3. Ok. Si hablaban arameo, ¿para qué le hablan en hebreo? Lógica. Pero casi cada comentarista te dice que hablaban en arameo. Yo no sé, pero en ese tiempo Yeshua ya había ido al cielo y... Pero lo lógico es que, mira, si hablaban arameo, siguen hablando hebreo aunque él ya tenga 20 años allá arriba, ¿sí? Lo que pasa es que como hablaba hebreo, él tuvo que hablar en lengua hebrea. Pablo lo entendía perfectamente. ¿Sí, hermana? Imagino que es como pues, nuestros hijos, ¿verdad? O sea, nosotros venimos de descendientes mexicanos. Ajá. Nuestros hijos han nacido aquí, y aquí la lengua predominante es el inglés. Pero en sí, entre nosotros vamos a hablar siempre español. No les vamos a enseñarles a ellos el español. O sea, me imagino que se crea
cargaba de generación en generación. Bueno, tengo una pregunta que no resolvería esta cuestión. ¿En qué idioma se dirigió el Eterno a su pueblo en todo lo que llamamos Viejo Testamento? Es una mala pronunciación, porque para mí no hay Viejo Testamento, sigue siendo tan nuevo como el otro. Si me entendió, simplemente se llama Tanaj en hebreo. Pero, ¿en qué idioma les dio el 99% de las escrituras? En el lenguaje en que está escrito. En hebreo. ¿En cuál? En hebreo. Entonces, si hablaban arameo, ¿para qué se los dan en hebreo? Si yo hablo español, ¿para qué me los dan en inglés? Porque es una lengua santa. Porque es una lengua santa. Pues sí, hermana, pero en los pentecostales también hablábamos lenguas santas o decíamos. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿alguien sabe en qué idioma se eligió el Eterno en todo el Viejo Testamento? ¿En qué idioma está escrito? En hebreo. Hebreo. Pero si hablan arameo, ¿por qué les sale entonces en hebreo? Entonces, simplemente usted empieza a tener lógica en su mente. ¿Sí? Si tus hijos hablan español, ¿para qué les hablas inglés? Porque entendemos los dos. Ah, para que sean bilingües. All right. ¿Sí, hermano? Sí, ellos hablaban arameo y diferentes lenguajes por los judíos que estaban en Grecia, otros que estaban en diferentes regiones de la tierra. Por eso hablaban diferentes lenguajes. Pero no quiere decir que no hablaban la lengua nativa de ellos, que es el arameo. Digo, perdón, el hebreo. Toda la liturgia, todo lo que se hace en la sinagoga se lleva en hebreo. No importa que hable chino, que hable alemán, que hable portugués, que hable lo que usted quiera. ¿Se entiende? Entonces, si en todo lo que se llama Antiguo Testamento les habló en hebreo, usted me puede decir, quien sepa puede decir, no, pero es que las escrituras del Nuevo Testamento nos llegan en griego. Sí, pero vuelvo a decirte, Jesús no era griego. Él no era cristiano. Él fue un judío desde que nace hasta que muere. Nació en el pueblo judío, vivió como un judío y se desarrolló la cultura hebrea por lo que Dios quiso. Entonces vamos a seguir adelante con nuestro estudio. Por eso entonces, en lugar de decir cristianos, nosotros personalmente decimos los Meshiachim, o en su caso el español mesiánicos, lo cual sería lo correcto por cuanto nos hablan de la cultura apropiada de nuestro pueblo Israel. Vamos a ver Hechos capítulo 26, versículo 14. Para responder la pregunta que les hice, por si alguno pensara, no, es que yo estoy seguro que le hablaron en arameo. Bueno, ¿qué dice la escritura? Papelito, ¿qué les dije? Papelito, habla. Palabras, se las lleva el viento. Si usted lo que cree no está sustentado por la escritura, lo siento, usted está en un gran problema. ¿Sí o no? A ver, hermana Olga, ahora que pasó lo que sucedió, ¿tuvo que mostrar un papel para demostrar que el carro es suyo? Si no, es que es mío. ¿Cómo? No, es que la señora me dijo te lo regalo. No, palabras se las lleva el viento. Papelito, habla. Si lo que tú crees no está sustentado con lo que tú llamas Biblia o Viejo Testamento y Nuevo Testamento, estás en un problema. Te lo digo de una vez. Toda persona que diga, y es que yo creo, sí, pues también los demonios creen. Y no hay ningún problema. ¿Sí? Creer no tiene gran ciencia. Papelito, lo que te digo, lo que dijo Dios escrito, eso es lo que vale. Hechos, mire, yo puedo decirle, hermano, ¿qué pasó si en el cielo se va a hablar español? Pablo hablaba español, Jesús le habló en español, ¿qué no ves la Biblia? ¿Está en español, sí o no? No, sí tiene razón. ¡Wow! ¡Qué revelación, hermano José! Pero lo que yo diga no sirve si no está sustentado por la misma escritura. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, ¿qué dice Pablo? Oí una voz que me hablaba y me decía... Lengua hebrea. ¿En qué? Lengua ¿En lengua aramea? hebrea. Shaul. Shaul. No le dijo Pablito. Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Que no sepa qué es el aguijón. Es un clavito, nada más un fierro bien picudo que le ponían al arado para el güey que era güey. Para el güey que es terco. ¿Sí? Y luego va tirando patadas. A ti le tiene patadas.
Y como quiera, llevan una garrocha ahí que le van picando y cuando tira la patada, le pega el clavo. ¡Ja! ¿Cómo cree que sentía ese güey? ¿Sí? ¿Cómo cree que sentía ese güey? Ese animalito cuando le pegaba la patada atrás y le pegaba al clavo. ¿Cómo cree que sentía? Dolor. Dolor. Entonces, agarraba otra vez, se enojaba y tiraba otra patada y le volvía a pegar al clavo hasta que razonó el güey. ¿Sí? Yo creo que no debo de tirar patadas. Hasta que el güey piensa, yo creo que no debo de seguir tirando patadas. Eso es lo que le está diciendo Yeshua a Shaul. Dura cosa. Ahora, Shaul sabe lo que es un aguijón. No creen que es como ahora. Es que tengo un aguijón en la carne, hermano. ¿Cuál es el aguijón? Se me antojan todas las mujeres. Hombre, eso es todo eso. Así dijo el predicador. Santo. ¿Qué será su aguijón en la carne? ¿Sí? El que cayó del caballo. Saulo cayó del caballo. ¿Sí? Entonces, ¿en qué lengua le hablaron? En hebreo. Con todo lo anterior, entonces, nosotros los judíos mesiánicos optamos por utilizar los nombres correctos, como se les conoció. Entonces, tal vez te parezca legalista, pero yo he visto mucha gente que incluso dice, es que la Virgen de Guadalupe, ¿sí? La madre de Jesús. Y ahí andan. No, no es la Virgen de Guadalupe la madre de Jesús, es María, la Virgen María. Y yo puedo decir, Miriam, ¿verdad? Sí. Porque su nombre hebreo era ¿qué? Miriam. Ahora, si María era mexicana, entonces se llamaba María. Pero si era hebrea, ella se llamaba Miriam. ¿Sí? Y Miriam es la madre de Yeshua. ¿Sí es verdad? No. For real. ¿Qué versión es? Dime para... Nueva versión internacional. Ya. No, pero lo puedo comprobar ahorita la misma concordancia de todos, se las pongo, que lo que la palabra es hebrea, no. Es lengua hebrea, no es aramea. Pero ahí, sí. Y ojo con esa Biblia, con ese que tiene esa Biblia. Ojo con esa versión. Si a propósito lo están cambiando, ¿es para qué? No, dime, ¿tú con qué intención le dirías a tu hijo? Ese no es tu papá, es el otro. Para hacerle un daño. Lo siento, hijo, de verdad que, y te lo afirmo porque yo ya la busqué esa palabra en la concordancia Strong y dice que le habló en lengua hebrea. ¿Sí? No la tengo en esta escritura, la tengo ahí. La tengo acá, es que esta me la prestaron. Porque es que uno es el PowerPoint y como está muy largo, tuve que hacer las dos cosas. Pero luego te explico porque no tengo tiempo ahorita, ya estoy grabando. Entonces, pero sí se los puedo mostrar, ahorita terminando la grabación. Se los muestro para que vean. Entonces, bien importante. Regresando con la palabra cristianos, la cual hoy en día a unos católicos se definen como cristianos. Y yo no estoy diciendo que no lo sean, ¿ok? Pero dentro de lo que se llama cristianismo se definen, yo soy cristiano. Es más, dicen ser los verdaderos cristianos. Y nosotros no la empleamos esa palabra debido precisamente a su contexto grecorromano. Y por las implicaciones que tiene decir, yo soy cristiano. Por esa razón, yo no la uso. Sin embargo, a los que usan esa palabra cristiano, no los debemos de juzgar. Antes bien, esta es nuestra elección personal. ¿Cuál? Decidimos ser judíos mesiánicos. ¿Sí? Entonces, por eso no tiene usted que juzgar. Es que yo tengo un primo que es bautista y ya le dije cabezón, cabeza dura sale de no. Respétalo. Ora por él, muestra lo que tú sabes de las escrituras. Si él entiende, él va a tomar una elección. Si no, va a quedar ahí toda la vida. ¿Sí? Ahí se va a quedar toda la vida. Es que yo tengo un pariente, es que mi abuelita. Ora por ellos. Y ayúdales, diles al Eterno, ayúdame a mostrarles lo que dice la Escritura. Así de sencillo, amados hermanos. Entonces, nosotros hicimos una elección. ¿Sí? Nosotros tuvimos nuestra elección. Y por supuesto, yo sé que dentro de las corrientes cristianas hay gente bien sincera, que no le ha sido revelado esto, pero que creen en el Dios de la gloria, son fieles a Dios y más que muchos que llamamos o que nos decimos ser verdaderos hijos de Adonai. Eso sí lo sé. Bendito sea Adonai. Entonces, tengamos consciente o estemos conscientes que ningún grupo que profese una fe en el Eterno tiene toda la verdad absoluta. Aún yo no puedo jactarme. Nosotros sí tenemos toda la verdad absoluta. El apóstol Pablo o Shaul, como tú lo conoces, dijo, en parte conocemos, en parte
profetizamos. Un día conoceremos toda la verdad, pero mientras no me puedo jactar. Yo sí tengo aquí predico la verdad. No me puedo jactar de eso. Pero tampoco ningún pastor, ningún rabino puede jactarse de eso. Hay cosas que les son reveladas. Bendito sea Adonai, que les puede conocer mucho mejor que otros, pero no, eso no significa que esa sea toda la verdad. Bendito sea Adonai. Entonces vamos a seguir adelante. Ya voy a acabar para que... Entonces, notemos una cosa. Solo 3 versículos existen en las escrituras en las cuales se han basado que a los seguidores de Yeshua se les decía cristianos. Solamente 3. Y ya lo puse, pero si me lo dice sin ver, a ver, ¿quién me dice dónde están? 3 versículos donde la Biblia dice que son cristianos, que la gente debe ser cristiana, o que se llaman cristianos. Usted me dígame, es que yo soy cristiano porque la Biblia dice. Dígame por lo menos dónde dice. A ver, ¿no hay cristianos aquí? Ahora sí ya se me escondieron todos. ¡Ah! ¡Salte! ¡Brinque! Díganme algo. Si eres cristiano, por lo menos tienes que saber dónde dice la Biblia, ¿no? Hechos 26, 28. Hechos 26, 28, porque lo viste, pero el otro. Los otros 2. Por lo menos dime dónde están. En Hechos. Otros sí están hechos. ¿Y el otro? Mira, me acuerdo que había una señora cerca de mi casa que siempre me dijo que estaba yo bien feo. Y no por eso lo soy. Tú dices que eres cristiano. Si quieres, muéstramelo. Dime dónde te amparas que eres cristiano. Bueno, hermano, no es. ¿Usted qué iba a decir? Dígame dónde dice. ¿A dónde dice, David? No. Es lo que acabo de decir. Papelito habla. Es que si ustedes no pueden defender sus fe, hijos, créanmelo, cualquiera les pega un espadazo de esos con espadas de palo y los desarma. Cualquiera. Ni de Pablo. Sí, nomás con que venga bien instruido en un capítulo, de ahí no lo sacas y ya te da todo. ¿Sí? Ok, ahí les va. Hechos 11:26. Se congregaron ahí todo un año y le enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Vaya, por lo menos alguien sabe eso. ¿Sí? Hechos 26:28. Igual que vio Chino, y que ya iba bien entendido queriéndome engañar. Entonces Agripa le dijo a Shaul, a Pablo, por poco me persuades A ser cristiano. a ser cristiano. ¿Ok? Siguiente versículo. Se encuentra en 1 de Pedro 4:13. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Son las únicas 3 veces que aparece la palabra cristiano en las escrituras. Por si no la sabe, por lo menos apúntelo, para que cuando lleven un papelito en la cartera cuando te preguntan, ¿tú qué eres? Soy cristiano. ¿Dónde dice? Mira, aquí, en tal parte, en tal parte y en tal parte, dice. Por lo menos. ¿Sí? Otra denominación que se les dio a los seguidores de Yeshua el Mesías fue, aquí sí la puse bien, nazarenos. ¿Sí? Porque un nazario es el que se abstenía de vino, de sidra, de cortarse el pelo, la barba, etc. Entonces, otra denominación que se les da a los seguidores de Yeshua es nazarenos. Del hebreo nosrim. Esto debido a que durante algún tiempo Yeshua, o Jesús conocido comúnmente, vivió en una ciudad llamada Nazaret. Mateo capítulo 2 y verso 23 dice la escritura de la siguiente manera. ¿Sí? Vino y habitó ¿a dónde? En la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. No les voy a decir, pero los voy a retar, que me busquen y me encuentren esa profecía. No ahorita. Si la Biblia dice que habitó en Nazaret para que fuera llamado Nazareno, y dice que los profetas lo anunciaron, entonces encuéntrame, que me la encuentre. Le voy a inventar un cacho de pastel que ya estamos preparando. no, ya se está preparando. Ok, pero nomás tiene de aquí a mañana. Si de aquí a mañana no me lo encuentra, descartado el pastel me lo como yo. ¿Ok? Ahora,
es importante, ¿sí?, que esta denominación para los seguidores del rabino Yeshua solo aparece una sola vez en el Brit Hadashah. ¿Dónde? En Hechos 24:5. Por lo menos diga, ¿qué son ustedes? Somos nazarenos. Por lo menos sepa dónde se encuentran. Hechos 24:5, ya, yo creo que ya lo sabemos, ya hasta se lo sabe de memoria. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga, promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Baruch Hashem, bendito su nombre. Por último, vamos a tener la tercera denominación, ¿sí? Para los seguidores de Yeshua el Mashiach. ¿Cómo les llamaban en las escrituras? Los del camino. Ok, ¿cuántas veces les llamaron cristianos? ¿O tenemos la evidencia? En la Biblia. ¿Cuántas? 3 veces. ¿Nazarenos? ¿Nazarenos? Una. Pero les voy a demostrar que del camino les llamaron 6 veces. Entonces, adelantándome un poquito. Si fuéramos bien bíblicos, no es que yo soy bien bíblico, hermano, ¿cómo deberíamos de llamarnos? La secta de los... Sencillo. Veo cómo a veces creemos, no es que soy judío mesiánico, ¿por qué? Porque así tiene que ser. Si fuéramos estrictos, deberíamos de llamarnos los del camino. Es notable que la palabra los del camino aparece una cantidad mayor de veces comparada con los anteriores, un 50% más que cristianos, por lo que el camino como denominación para los seguidores de Yeshua aparece, vamos a verlo, Hechos 9:2, y les pidió carta, ¿para dónde? Sinagoga. ¿Para dónde? Sinagoga. De Damasco, a fin de que se ayudase a algunos hombres o mujeres de Este camino. los trajera presos a Jerusalén. Hechos 19:9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo que El camino. delante de la multitud se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Maldijeron el camino. ¿Qué estaban maldiciendo? Hay personas que dicen, maldigo esa iglesia. No son de los nuestros. Quiero que entiendan que al amor se tomaron de aquí. Eso sí lo tomaron al amor de aquí. ¿Sí? Bendito sea Dios. Un versículo más. Llevamos ya 2, este es el tercero. Hechos 19:23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca Del camino. y están hablando de los seguidores de Yeshua. ¿Sí? Hechos 22:4. Están testificando Pablo, perseguía yo Este camino. hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres. ¿Cuántos versículos llevamos? 4. ¿Uno más? ¿O 2 más? Tenemos Hechos 24:14. Este es mi versículo favorito. Pero esto te confieso, que según que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritos. Congregación de Missouri, quisiera pedirles en el amor del Eterno que se aprendan este versículo. Si me lo puede decir de memoria antes de que se vaya de aquí, le voy a dar una palmada. ¿Sí? Hechos 24:14. Ok, nuestro sexto texto. Hechos 24:22. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de que de este camino, les aplazó diciendo, cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Bendito sea Adonai. Entonces, es de llamar mi atención que en la traducción de la Reina Valera, cada vez que aparece esa palabra, el camino, aparece en mayúsculas. ¿Por qué cree usted? ¿Por qué cree que en los 6 versículos anteriores, vea la C, es una C mayúscula, es una C mayúscula, ¿sí? Es una C mayúscula, mayúscula. En las 6 veces que aparece hablando de los del camino, aparece con mayúscula. ¿Ustedes por qué creen?
¿Sí? Entonces, la palabra camino en el griego es odos y en el hebreo es la palabra derech. El artículo que le precede se escribe transfiriendo los del hebreo ha, por lo que quedaríamos como ha derech o los del camino. Y es interesante entonces que esta palabra se haya usado para identificar a los seguidores del Mesías, debido a que tiene una relación bien profunda, mucho más atrás de los discípulos o de Yeshua. ¿Qué vamos a ver entonces? ¿Qué relación hay entre los que le llamaban el camino y el camino que el Eterno ha marcado? El Eterno ya había marcado un camino. El Eterno ya habla de un camino. El Eterno en las Escrituras, incluso el profeta Jeremías, si alguien me lo cita, que dice, paraos en los ¿qué? Las sendas antiguas. Las sendas antiguas. Preguntar ¿cuál es qué? No cuál es la senda, sino cuál es el buen camino. Y andar por él. Y dice otro versículo, cuando andes en este camino, no te apartes ni a diestra ni a siniestra, sigue en ese camino. Otro versículo dice, el que anda en este camino, por muy tonto, por muy tonto que sea, no perecerá, no se perderá. Entonces, eso es lo que vamos a ver nosotros en nuestro siguiente estudio. ¿Sí? ¿Qué relación hay los del camino con lo que el Eterno ha hablado en lo que llamamos Antiguo Testamento? Hermano, ¿sí? Bendito sea Don